Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo. Les bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos nuevamente en estos estudios bíblicos cristianos, en donde estamos estudiando, como usted sabe, los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 1, que se conoce como Sefer Rishon, y estamos utilizando ahora el Salmo número 38, que se conoce con las letras del alfabeto hebreo Lamed Het. La porción bíblica que vamos a revisar entonces son los 22 versículos del Salmo 38 y los vamos a dividir en 5 grandes temáticas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo, me pongo a sus órdenes. Si les parece bien, vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Ayúdanos, Señor, a reconocer cómo es nuestra situación delante de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a entender que somos parte del reino, pero también necesitamos acercarnos a ti, especialmente en santidad y pureza, Padre Celestial. Sabemos que nosotros no merecemos nada y que tampoco podemos hacer las obras para salvarnos, pero sabemos que en Cristo Jesús hemos encontrado esa salvación, esa pureza y que Él se presenta por nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra condición ante ti. Si estamos pasando algún proceso de enfermedad, de necesidad, Señor, ayúdanos a entender si es una prueba por pecado, si es una prueba para crecimiento o simplemente tú nos estás poniendo una prueba para poder demostrar nuestra fidelidad a ti. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo también en sabiduría, en amor, en conocimiento. Te pido por cada uno de los hermanos que van a entrar o que están escuchando, para que tú les des esa porción, la parte que les has preparado tú, Señor, la mesa que tú ya les has servido a cada uno de ellos, para que tu palabra fluya en ellos y ellos también sean manantiales para que fluya la palabra para los demás. Gracias, Padre Celestial, te pido, Señor, que en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo todos podamos entender el propósito de este salmo, que no es que tú eres un Dios castigador, sino por el contrario, que tú eres un Dios misericordioso, que lo que quieres es que nosotros procedamos al arrepentimiento, Señor, y que estemos siempre junto a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Acompáñanos durante este estudio. En el sagrado nombre tuyo, Padre Celestial, y de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a iniciar, como es costumbre, con una introducción. Algunos estudiosos suponen que este salmo de profunda penitencia fue compuesto por David bajo una grave enfermedad que afectó su salud física, mental y espiritual. Todos están de acuerdo que esto ocurrió después de la relación ilícita que tuvo David con Betsabé. Aunque cabe señalar que ningún versículo en el Salmo 38 especifica el tipo de falta o pecado que cometió el salmista. El tema de este salmo se repite constantemente en el Salterio, el cual es el siguiente: un enfermo grave que sufre los ataques fuertes del padecimiento o la enfermedad y clama a Dios suplicando ayuda. La diferencia del Salmo 38 en relación con otros salmos es la siguiente: el enfermo admite que su enfermedad es resultado de su pecado. El enfermo describe con un mayor detalle sus síntomas y sufrimientos. La enfermedad no es lepra, pero puede estar relacionada con la piel. Existe una debilidad generalizada en el cuerpo, la mente y el alma del salmista. Como fue mencionado, el salmista admite que sus sufrimientos son producto de su pecado. Por este motivo pide aceptar el juicio de Dios para proceder al arrepentimiento, pero pide lo que se conoce en hebreo como refuah shelema, es decir, una medicina completa para sanar su alma y posteriormente el cuerpo. Nuevamente se aplica el principio bíblico que hemos estudiado en varios salmos. Primero se pide a Dios por la salvación del alma y después por la sanación del cuerpo. Dentro del Evangelio, varias veces escuchamos la expresión de nuestro Señor Jesucristo en el proceso de los milagros de sanación diciendo: vete, tus pecados han sido perdonados. Algunos piensan que este salmo tiene un mensaje profético para el pueblo de Israel y no para la persona de David. El mensaje del salmo para el pueblo de Israel es el alejarse del pecado para no pasar enfermedades y sufrimientos, especialmente en el tiempo del exilio o la diáspora. El profeta Isaías podemos leer el cumplimiento de las palabras de este salmo. Y dice en Isaías 4, versículo 6, del 4 al 6, perdón. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ir al Santo de Israel, se volvieron atrás.
¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaráis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La práctica del pecado impone un juicio de Dios a la nación de Israel que lleve a la reflexión, especialmente cuando estás cometiendo pecados colectivos como nación. Debe entenderse entonces que Dios utiliza un proceso de alerta, corrección y purificación antes que la destrucción. Acompáñame, por favor, a ver los aspectos generales del Salmo. El autor es David. La fecha no está determinada. El tipo de salmo es mencionado, es un mismor, es decir, una oración, himno o rogativa. Por favor, acompáñame entonces a ver la temática. Número 1. Petición por la absolución. Número 2. Descripción de las enfermedades. Número 3. Reacción del prójimo ante el enfermo. Número 4. La posición del enfermo ante la crítica. Número 5. La petición de esperanza. Revisemos entonces la introducción del Salmo 38. El versículo número 1 de la versión en hebrea o la introducción en español dice: un salmo de David para recordar. El versículo tiene una implicación muy importante. El creyente debe recordar cómo realizar o recitar una plegaria cuando se cae en un problema o desgracia. Asimismo, debe de enseñarse a cualquier persona cómo orar cuando está en una situación de necesidad. El centro principal de la enseñanza en el Salmo 38 es recordar que el sufrimiento es un correctivo para el pecado y por consiguiente debe tenerse la fe que pidiendo el perdón e implorando a Dios, en su plano juicio, Él puede traer la salvación. Nuevamente, el tema vuelve a ser salvación antes que sanación, o explicándolo de una manera diferente, la salvación es el punto importante antes que la sanación. De nada sirve ser sano si no eres salvo. Vamos a pasar entonces a revisar la temática. El tema número 1 dice la petición por absolución. Salmo 38, versículo 1 al 2. Y dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Como se puede observar, el juicio de Dios ha visitado al salmista. La petición puede explicarse de una manera simple. Aunque estoy pasando enfermedad, tus saetas, y sé que me merezco el castigo, no derrames sobre mí toda la intensidad de tu ira y me muestres tu furia para destruirme. Esta misma petición aparece en el libro del profeta Jeremías y permítame leérsela para tener una visión más clara de la solicitud que está haciendo el salmista. Acompáñeme a Jeremías 10, versículo 24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Puede entenderse claramente que el salmista ha recibido el castigo, es decir, la enfermedad y el sufrimiento, con resignación, aceptando que es el producto de su pecado. Pero el salmista no pide ser absuelto de la enfermedad, sino lo que pide ser absuelto es de la ira de Dios. El salmista tenía claro que si desciende la mano de Dios con ira, esto significa la destrucción y la muerte. Veamos lo que ocurrió con Asdod para tener el concepto claro. Acompáñeme, por favor, a 1 Samuel 5, versículos 6 al 7, y dice de la siguiente manera: Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. La petición entonces es: Señor, acepto la enfermedad como el producto de mi pecado, pero ten misericordia de mí
y no me muestres tu ira y caiga en mí la destrucción. Esto nos lleva a conocer el primer aprendizaje. En la situación de enfermedad o tribulación, debemos de, uno, aceptar que estamos recibiendo un juicio de Dios en cualquiera de sus niveles, correctivo, de aprendizaje o de prueba. 2. Hacer un autoanálisis de nuestra conciencia para pedir por nuestros pecados o solicitar la sabiduría para entender el aprendizaje o la prueba. 3. Por último, la aceptación del problema, pero pidiendo la misericordia de Dios, no el peso de su ira. Que Dios nos ayude a tener temor y reverencia cuando estamos pasando situaciones difíciles, especialmente enfermedad. La Biblia enseña que Dios castiga al que ama. La enfermedad puede ser por causa de pecado, pero igualmente clara es la enseñanza de que no siempre es por causa de pecado. Vamos a ver el punto número 2, la descripción de las enfermedades, y vamos a leer del versículo 3 al 10. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Este bloque de versículos encontramos la descripción de los síntomas de la enfermedad o enfermedades, los efectos y las causas. La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico en una parte o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos predecible. La enfermedad del salmista no mantiene estos patrones mencionados. Consecuentemente, la enfermedad implica algo más que la sola alteración fisiológica o emocional. Como se verá o será descrito más adelante, esta enfermedad tiene un efecto a nivel espiritual. Tratemos de hacer una evaluación y empezamos con la enfermedad. La descripción del problema o la descripción de la enfermedad. El problema principal, dice David, son dolores generalizados en todo el cuerpo. ¿Cuáles son las partes del cuerpo afectadas? Músculos, huesos, piel y ojos. Los músculos tienen dolor, los huesos se están encorvando, la piel tiene llagas que están drenando o supurando y con ardor. Por último, los ojos tienen baja visión. El sentimiento generalizado es debilidad y dolor. Mentalmente, el salmista se encuentra con falta de paz, con sentimiento de culpa, se encuentra humillado, melancólico, triste, angustiado, con falta de energía y falta de descanso. Con todos estos elementos puede llegarse a una posibilidad diagnóstica generalizada. El salmista estaba teniendo una infección o una afección autoinmune que está atacando a la piel, principalmente teniendo un efecto sobre el sistema esquelético muscular y los ojos, y obviamente estaba repercutiendo directamente sobre la piel. Las enfermedades que pudieran mencionarse con esta posibilidad serían herpes, psoriasis o cáncer. Cualquiera de las tres causan muchos dolores, problemas en la piel, sensación de quemado, incluso inmovilidad corporal y cansancio. Hasta aquí tenemos una información sólida. El problema inicia cuando el salmista nos dice las causas. David expresa directamente que la enfermedad tiene 4 causas. Escuche. 1. El pecado. 2. Las iniquidades. 3. La locura. 4. La conmoción del corazón. David está llegando a la conclusión que es una enfermedad del alma. Por eso está pidiendo la refuá shelema. Con esto destruye cualquier posibilidad de los diagnósticos fisiológicos anteriormente mencionados. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de que Dios pone enfermedades fisiológicas como respuesta al pecado. Tal es el caso de Joroboam.
Leemos lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 21, versículos del 18 al 19. Y dice así: Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así la enfermedad muy penosa. David nos está dando la información que su caso está siendo pasado por el juicio y está relacionado con sus faltas. La palabra pecado del hebreo hatán indica una ofensa o a un estándar moral. Por su parte, la palabra iniquidad de la palabra avon indica una ofensa intencional en contra de la ley de Dios. David estaba confesando que había hecho una falta moral y una ofensa a Dios. Consecuentemente, Dios le manda el juicio por medio del castigo de su salud física, mental y espiritual. David lo que está haciendo en estos versículos es llevarle su causa a Dios, describiendo su situación actual con la intención de encontrar la misericordia divina. David reconoce que sus pecados y transgresiones fueron actos de locura o arrebatos de locura. En la realidad, tendríamos que decir que toda transgresión a la ley moral divina de Dios es un acto de locura. David establece que su energía es casi nula. De hecho, la compara como si estuviera desfallecido y apagado. En palabras sencillas, sus órganos y su mente están perdiendo su consistencia y su vitalidad. Usted podrá notar que al final de este bloque de versículos, el salmista expresa la frase de emergencia: Señor, delante de ti están todos mis deseos. David apela a Dios solicitándole misericordia, salvación, exponiéndole a Dios que toda su voluntad está rendida a Él. Puede considerarse un momento crítico que todos pasamos ante un momento de enfermedad física o espiritual. Estamos en un proceso crítico entre despedirnos de la tierra y entregar el cuerpo que nos fue prestado para pasar a rendir las cuentas del alma, o seguir clamando a Dios por la extensión de vida para servirle y corregir nuestros errores. Puede aplicarse la siguiente metáfora. Nuestra vida es como una vela que puede irse consumiendo naturalmente ante el calor del fuego, siguiendo las instrucciones de Dios. Pero si elegimos moverla al ritmo del pecado, se estará derramando la cera por los lados, causando deformaciones, y en cualquier momento se puede apagar por el movimiento o simplemente porque Dios decida soplarle. Vamos entonces ahora a pasar al tema número 3. La reacción del prójimo ante el enfermo. Salmo 38, versículos 11 al 12, dicen de la siguiente manera: Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Como podemos observar, David presenta dos grupos bien definidos ante su enfermedad: los familiares o compañeros y amigos, y los enemigos. El grupo de sus familiares y amigos se muestran indiferentes o alejados del sufrimiento o enfermedad del salmista. Posiblemente consideran inútil seguir intentando aliviar el sufrimiento del salmista y solo se quedan como testigos. Veamos cómo aplicó esta verdad en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 23, versículos del 47 al 49. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, subráyelo, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Algunos autores consideran esta actitud del grupo de amigos de permanecer solamente como testigos, como que dieron la espalda
porque no hicieron nada para ayudar. Algunos aplican este dicho: parecen amigos en la prosperidad, mas se niegan a dar la mano en la adversidad. De aquí surge la siguiente pregunta: ¿cómo puede resolverse esta situación cuando no te puedes acercar a una persona enferma o ayudarle directamente? Simplemente en fe, usa la oración para interceder por la salud o el bienestar de esta persona, pero si puedes, acércate a apoyarle. Por otro lado, el grupo de los enemigos también tomó la decisión de mantenerse alejados físicamente del enfermo, pero nunca indiferentes. Ellos tomaron un arma poderosa para acercarse al salmista y penetrar hasta sus entrañas. ¿Cuál es esta arma? Hablar mal del salmista y meditar en cómo hacerle fraudes. Como hemos estudiado, estos instrumentos de la maldad traen como consecuencia la destrucción del alma para quienes no están sólidos en su fe. La difamación o mentiras dañan la reputación moral aunque carezcan de verdad. Los enemigos estaban tramando la forma de cómo rematar al herido. Debemos de tener mucho cuidado porque en la vida cotidiana acontece mucho que una persona esté débil y quieran rematarlo o rematarla para sacarlo o sacarla de la jugada. El profeta Jeremías describe de una manera hermosa el sentimiento del debilitado. Acompáñeme a Lamentaciones 1, versículo 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Han debilitado mis fuerzas. Me han entregado el Señor en sus manos contra las cuales no podré levantarme. Permítame darle esta ilustración para entender completamente estos versículos. Cuando las hienas identifican leones enfermos, inmediatamente los atacan para matarlos. La única oportunidad que tiene un león enfermo es que llegue un león más fuerte a su rescate. Esto es lo que David le estaba diciendo a Dios. Estoy siendo atacado, ven a mi rescate, y tiene la esperanza David que Dios, el Todopoderoso, aparecerá en su auxilio. Vamos ahora a revisar el tema número 4. La posición del enfermo ante la crítica. Salmos 38, versículos del 13 al 20. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. ¿Qué debemos hacer si estamos enfermos y estamos siendo atacados por la crítica de los amigos o incluso por los mismos enemigos? En este bloque de versículos encontramos varios consejos prácticos. Número 1, no prestar oídos a la crítica. Número 2, confiar en el juicio perfecto de Dios y no abrir la boca para agregar pecados o reprensiones. Número 3, confesar la maldad. Número 4, arrepentimiento del pecado. Y número 5, identificar a los reales enemigos. La posición es estar pasivo ante el enemigo, esperando en el juicio de Dios, y activo buscando en el apoyo o la ayuda divina. Podemos encontrar un principio: no responder a quienes te humillan, porque Dios sí es quien responderá a ellos por ti. Nunca debemos olvidar que la verdad siempre saldrá a la luz. Jesucristo nos instruye en esta verdad. Vaya conmigo a Marcos 4,
versículos del 22 al 24, y dice de la siguiente manera: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad que oís, porque con la medida que medéis, os serás medido. Y aunque se os añadirá a vosotros lo que oís. Podemos aprender entonces que la opción de guardar silencio es poderosa cuando estamos esperando en Dios. Siempre debemos de confiar que Dios nos está mandando un mensaje a través del prójimo. Así que deben estar atentos los oídos para escuchar el mensaje y el discernimiento para saber que debemos de aprender para corregir. Siendo maduros, las críticas, los insultos y los chismes deben de tomarse en cuenta de quien vienen, aunque tengamos argumentos para debatir. Es mejor tratar de encontrar el mensaje que Dios nos está enviando a través de ellos, a través de los malvados, a través de los enemigos, a través de las circunstancias o a través de las enfermedades. Dios es la única esperanza y el único digno en quien podemos confiar plenamente, aunque los enemigos estén vivos y fuertes. David destaca que el problema central de la enemistad es que David perseguía el buen trato y de andar en el buen camino o en el camino correcto, pero sus enemigos le odiaban porque ellos estaban en el camino opuesto y no podían tener tolerancia de él o de su santidad. Vamos a pasar entonces al punto número 5. La petición de esperanza, Salmos 38, versículo del 21 al 22. Y dice de la siguiente manera: no me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Aunque había hecho confesión de pecados personales, permanecía David legalmente inocente en comparación con sus perseguidores. Estos versículos muestran el total de sometimiento de la voluntad de David a Dios y de pedir su amparo y su ayuda. Esto es semejante a la oración que hizo el profeta Isaías. La podemos leer esto en Isaías 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jah. Jehová es quien ha sido salvación para mí. David pide el amparo de Dios y que regrese a su cercanía. Le pide una ayuda de emergencia, pero en específico para su salvación y después para su sanación. Podemos aprender que ante nuestras situaciones difíciles solo queda un examen de conciencia, pedir la misericordia de Dios y orar por una regeneración de nuestra vida y la regeneración de la vida del prójimo. Que nunca se nos olvide que nosotros alcanzamos la salvación y el perdón de pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, este es uno de los pocos salmos que terminan sin una exclamación de fe o una alabanza a Dios, pero el salmista sigue confiando en Dios. En el Salmo 38, versículo 22 diría literalmente: apúrate, mi ayudador, mi Señor y mi Salvador. Esa es la oración que todos quisiéramos poder tener todos los días, que Dios siempre se apure para estar con nosotros, que siempre se apure para ayudarnos y que Dios siempre esté viendo nuestra causa. Así que, bueno, si puedes, por favor, acompáñame también a las preguntas. Pregunta número 1. Estando en la gracia, ¿aún es necesario el arrepentimiento? Pregunta número 2. ¿Qué claves podemos encontrar del verdadero pecado de David? Número 3. ¿El pecado produce enfermedad? 4. Menciona algunos ejemplos bíblicos que muestren la relación enfermedad y pecado. 5. ¿Por qué es importante guardar silencio ante los enemigos? 6. ¿Por qué piensas que las personas abandonan a los enfermos? 7. ¿Cuál es tu opinión de la gente que habla mal de una persona enferma? 8. ¿Por qué piensas que Jesús decía que seas salvo
en lugar de sano? Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este Salmo número 38. Gracias por tu paciencia, por tu amor y esperamos que sea de edificación. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo que en esta semana Él te acompañe y te bendiga en todas las acciones que vas a hacer. Que tengas una bonita salud, un bonito amor y especialmente una bonita relación. Dios te bendice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.